preámbulo, damos comienzo a nuestra clase, a la videocharla segunda semana de pastelería y repostería nocturno. Bienvenidos muchachos, y les estaba comentando los anuncios después del saludo cordial de otro día más con salud y cuidándonos bien. Información importante que en este momento la plataforma está caída y por eso pues no he podido ingresar a la plataforma para mostrarles ciertas cosas. Pero entonces les quería pedir el favor que las tareas sean lo más cumplidas posibles enviándomelas al correo. ¿Tienen alguna? Esas eran de las informaciones importantes. De preguntas e inquietudes, Angie, Felipe, Iván, Cristian, Nicolás, ¿tienen alguna duda? Angie, ¿tienen alguna inquietud o alguna pregunta con respecto a esta segunda semana, lo que encontraron? ¿No tienen nada, ninguna pregunta? Iván, a ver. Profe, ¿los canelones, los rollos, los croissants y las otras preparaciones llevan tiempos diferentes o llevan el mismo tiempo? No. Eso se hacen a la misma temperatura, 175 grados, que son 350 grados Fahrenheit. Y la diferencia depende del horno también. ¿Por qué? Porque hay hornos que calientan más por arriba y entonces empiezan a dorarse los rollos de canela. Y como ellos tienen dulce, entonces lo ideal es que no se nos vaya a quemar ese caramelo o se nos vaya a volver caramelo, porque le va a dar un aspecto de poca presentación y agradable, ¿no? El resto son aproximadamente 35, 40 minutos en el horno y ya, no hay más. No hay ningún inconveniente. Sin más preámbulo, entonces, la segunda semana trataba de la masa danesa. A ver, ¿qué me dice qué diferencia hay con la hojaldre? Porque esa era una de las preguntas que tenía yo en la plataforma. ¿Cuál es la diferencia entre el hojaldre y la masa danesa? ¿Quién lo sabe? Para que conteste. A ver, Felipe o Nicolás, que ya me envió el trabajo. ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena que no lo escuché. ¿Cuál es la diferencia entre el hojaldre y la masa danesa? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos? Pues la diferencia que yo le encontré fue que la masa danesa se utiliza más como o solo para cosas dulces. Sí, pero hay un ingrediente que lo vuelve totalmente diferente al hojaldre. ¿Cuál es? A ver, El hojaldre no lleva levadura. Exactamente. ¿Quién fue el que contestó? Felipe. Está Sí, muy bien. La única diferencia entre el hojaldre y la masa danesa es que la masa danesa, cuando usted está elaborando la base para ponerle el empaste, o sea, la grasa, esa masa está hecha con levadura, lo que no tiene la pasta de hojaldre. La pasta de hojaldre, acuérdese que le ponemos agua, azúcar neutra, la sal, mantequilla, y amasamos y dejamos ya lista para extenderla y ponemos la grasa. En la masa danesa, entonces, calentamos el agua o la leche y le agregamos a ese volcán de harina. Y tenemos que dejarla un poquito que leude para luego extenderla y hacer el empaste con la grasa y ahí hacerle los dobleces igual que la pasta de hojaldre. Lo que pasa es que
nosotros bregamos un poquito más cuando nos toca con rodillo. ¿Por qué? Porque es que resulta que la masa es, la levadura la vuelve más elástica, más elástica. Entonces, como la vuelve más elástica, entonces con el rodillo es más difícil extenderla, pero de resto no hay ningún inconveniente. Si nosotros tuviéramos una cilindradora, ¿sí? Esa facilidad, pues la cilindradora nos la va pasando por hasta dejárnosla casi milimétrica y podríamos hacer los dobleces que quisiéramos. Y con eso la calidad del croissant y de los daneses y los rollos de canela. Sería interesantísimo. Pero pues si no, pues entonces si tenemos un buen rodillo y estamos en un buen espacio con una mesa preferiblemente de mármol o una mesa maciza para poder extenderla como debe ser, con fuerza, entonces pues la verdad que no hay ninguna diferencia. ¿Cómo lo hacían anteriormente antes de no tener la cilindradora? Pues a punta de rodillo. Entonces, eh, todo es en la cuestión de la práctica. Además, es importante, ¿no?, que nosotros la hagamos manualmente, sin cilindradora, porque después, cuando nos toque, que se vaya la luz y que nos toque hacerla, pues ya la sabemos hacer. Y tenemos la ventaja de tener la cilindradora. Eso es una mano de Dios. Que tenemos la ventaja de tener una batidora. Excelente. Pero si no tenemos la batidora, si no tenemos la cilindradora, bueno, pues nos toca a, a manualmente. Y esa es la forma ideal cuando uno no cuenta con todos los equipos, pero eso no quiere decir que uno no puede elaborarlo. Indispensable si va a ser una masa y va a ser pan y va a ser pasta de hojaldre y una masa danesa. No, bueno, eso sí, el horno. Es requisito indispensable. Pero de resto de maquinaria, que una batidora, que yo no puedo hacerlo si no hay batidora, olvídate. Uno puede trabajar tranquilamente sin batidora. Y un buen rodillo y una buena mesa para extenderlo y hacer las cosas. ¿Cómo hacemos entonces la masa de hoja, la masa danesa? La historia, ¿quién me habla de la historia de la masa danesa? Aquí hay 3 personas que me enviaron la tarea a ver qué dicen ustedes de la masa danesa. Deben estar buscando a leer. ¿Quién me habla un poquito de la historia de la masa danesa? Y precisamente viene de los daneses, ¿no? De Dinamarca. De la inconformidad de un grupo de pasteleros. Siempre han estado muy unidos, pero pues la verdad que una huelga de pasteleros se dio a conocer esta masa. Y pues de ahí los otros Dice pasteleros. que fue creada por Albert. ¿Por qué, Felipe? Dice que fue creado por un pastelero Albert que la hizo especialmente para la corte real Sí. en Pero Dinamarca fíjese, en 1840 más o menos. sí. Pero se dio a conocer más con la huelga esta de los panaderos y pasteleros daneses. Otra de las cosas es que en esa época empezaban a trabajar, los aprendices llegaban a dominar tanto la profesión, empezaban a viajar, a llevar sus conocimientos a las otras pastelerías y hacían intercambios. Entonces, cuando este danés llegaba a trabajar en Francia, entonces yo trabajo la pastelera así y yo trabajo la pasta de hojaldres así, yo hago la chantilly así. Entonces se fueron creando conocimientos, intercambios y fue creciendo la cosa. También, como en todas las cosas de la vida, siempre ha habido un inquieto que de pronto eh, le da por crear o agregarle un ingrediente.
pero no se les haga nada raro, las cosas ya están inventadas. Y trabajemos con esto que ya está inventado. Alguien me mencionaba, creo que era Felipe, cuando entramos del diplomado. El diplomado, si tienen la oportunidad de hacerlo, yo siempre les he dicho, es importante si ustedes les llama mucho la atención la pastelería y quieren dedicarse a ella, no importa que sea el diplomado virtual o que sea presencial, desde que uno tenga la intención. Por ejemplo, a mí me gusta esa inquietud de Cristian, de que él, si no hace la preparación, no hace la tarea. Eso está bien, pero todos no tienen la misma facilidad. Y eso es importante. Sí, yo le celebro esa inquietud y todas esas cosas, pero pues no quiere decir que los demás tengan interés en aprender, perfeccionar su pastelería porque quieren dedicarse a la pastelería. Y ahora esta nueva situación de vida que se nos abre, es importantísimo si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una empresa virtual, nos hagan los pedidos, hacemos las muestras, conseguimos los empaques bien bonitos, trabajamos las BPMs y empezamos nuestra empresa desde la casa vendiendo por internet. Ya, mira las cosas. Publicamos en una página nuestros productos, los ofrecemos, precios económicos, no quieran llenarse de plata con las primeras ventas, porque nadie les va a comprar. Llegará el día en que ustedes compren y cobren lo que quieran, pero por la calidad de su producto. Y mire que nos llegó la época de reinventar las cosas. Si nosotros estamos pensando montar una pastelería presencial, nos toca montar una pastelería virtual donde es igual las ventas. Y eso está comprobado. Y yo lo comprobé precisamente ahora para el Día de la Madre. A mi hija, la mamá le mandó desde pronto, le mandó al pueblo donde ella vive, a media hora de las cataratas del Niágara, un desayuno de Día de la Madre. Dentro de la cuarentena no podían salir, no podían irse a visitar. Entonces le ofreció de Día de la Madre un desayuno. Entonces, mire lo interesante. Igual sucede aquí a mi hija de Canadá le mandaron un desayuno, a las 7 de la mañana le estaban golpeando por el cumpleaños y le mandaron un video cantándole el Happy Birthday también de la misma casa de banquetes. Pues mire cómo es la inquietud lo que surge, las empresas que surgen. Entonces, mire lo importante es que, si quieren hacer el diplomado, me parecería magnífico. Me preguntaba Felipe que si yo quería hacer que si yo iba a dictar el diplomado. Digo, yo dicto son bases de la pastelería, la panadería. Yo les doy las bases. Ustedes ya si quieren perfeccionarse en chocolatería, hagan un diplomado de chocolatería. Si quieren especializarse en panadería, un diplomado en panadería. Ahora, ese de los petit fours y de las nuevas cover de los entremets y de los petit fours y de todas esas tortas que hay ahora, es bueno que lo aprendan y que lo vean por otras personas. No quiere decir que yo no lo haya hecho. Lo que pasa es que la especialidad mía es las bases de cocina, bases de pastelería, pero todo enfocado a la pastelería francesa, a la cocina francesa. Entonces, yo celebro que ustedes puedan, seguir estudiando y practicando. Con respecto a la masa danesa, entonces, una vez que nosotros le hemos hecho los dobleces, iguales que el hojaldre, la única diferencia es que cuando vamos a armar el croissant, hacemos un triángulo y hacemos un corte en la base, pero es un triángulo
¿cómo le dijera yo? No sé, en este caso, Es como alargado, ¿no, profe? es Es más alargado. un triángulo de base más corta que sus lados, ¿sí? La punta del triángulo es mucho más alargada y en la mitad de la base le hacemos un cortecito para jalar las puntas hacia los lados y poder enrollarlo. La punta del triángulo, la punta debe quedar siempre para la parte de abajo. Acuérdense que el enemigo número 1, ¿se acuerda que yo les dije de la pasta de hojaldre cuál era? La levadura, ¿no? No, el huevo, cuando le ponemos huevo encima. ¿Por qué? Porque es que el huevo pega las capas que puede desarrollar el hojaldre. Entonces, igual sucede con la masa danesa. Entonces, tenemos que tener cuidado al untarle el huevo al croissant o a las preparaciones que vamos a hacer, para que los dobleces, las capas, no se queden pegadas por el huevo. Cuando vamos a hacer eso con respecto al croissant, y lo dejamos leudar, lo ponemos en la bandeja, lo dejamos unos 20, 30 minutos en una parte tibiecita, puede ser arriba del horno, que crezcan ellos. Y luego los metemos al horno, 35, 40 minutos, a 175 grados centígrados, y salen los croissants. Cuando vamos a hacer los rollos de canela que me decía Iván Cubillos, hacemos primero una masa, una masa no, sino una mezcla entre azúcar, canela, nuez moscada y clavo de olor. El clavo hay que tenerle mucho cuidado, y a la nuez moscada también, pero lleva más cantidad de canela. Mezclamos con esa azúcar y hacemos unas tiras, depende de lo ancho. Lo largo sí no importa, porque si usted quiere hacer un rollo muy largo, muy grande, pues le corta lo largo que usted lo quiera. Pero sí lo ancho, que sea aproximadamente de 2 centímetros, 2,5 centímetros, y lo unta en esa azúcar con canela. Y hay gente que a esos rollos de canela le pone uvas pasas. Esos son gustos de cada uno. Y lo enrolla, que quede el rollo como puesto ahí encima de la bandeja. Y encima preparamos con una mermelada de naranja, untamos rebajadita un poquito con un poco de agua, la rebajamos que quede líquida y untamos esa parte superior y le podemos espolvorear un poquito más de canela, esa que está mezclada con el azúcar. Eso en cuanto a los rollos de canela. Pero hay unos panes que son especiales, que son los daneses, que son el homenaje a su masa. Que son esos mismos tiras que vamos a hacer en los rollos de canela, pero en vez de canela le ponemos azúcar y ustedes conocen la fruta cristalizada, ¿no es cierto? La que viene picadita, que venden en unos paquetes en los supermercados. Fruta cristalizada. ¿Sí la han visto? Sí, Sí, señor. incluso hay un pan que profe. lo venden con esa fruta. Exactamente. Entonces, le ponemos en la tira y lo enrollamos como el rollo de canela y con la mermelada de naranja le echamos arriba, le podemos espolvorear un poquito de fruta cristalizada y lo metemos al horno. Una vez que salga ese pan, podemos preparar el fondant. ¿Saben cuál es el fondant? La que es dura que va encima del pastel, ¿no? ¿Perdón? Que es la que cubre el pastel. Con eso ahora le dicen que se hacen las coberturas para cubrir
el pastillaje de las tortas. El fondant es más líquido. No sé si ustedes lo han visto en las milhojas. Ese blanco. Eso se hace azúcar, unas gotas de limón y media cucharadita de agua. Y se crema, se crema hasta que desaparezca el azúcar. Antes se hacía con claras de huevo, pero acuérdense que las claras de huevo no se pueden comer crudas. Entonces, ahora se utiliza el jugo de limón y un poquito de agua. Y se bate, se bate, se bate, se bate. Para un pocillo de azúcar, le echamos el jugo de dos limones y una cucharada de sopa de agua fría. Y eso lo mezclamos, lo batimos, y ella nos queda líquida. Una vez que está el danés listo, que sale del horno y lo dejamos enfriar un poquito, lo cogemos y lo metemos en ese fondant que quede mojado, o con una brocha lo untamos por encima y no hay problema. Esa es la presentación del danés. Y el rollo de canela, entonces con su canela arriba y sus uvas pasas espolvoreadas. El croissant, ustedes verán si ustedes lo quieren hacer relleno. Entonces en la base, cuando ustedes le hacen el corte en la mitad, le ponen un poquito de jamón, un poquito de queso y lo enrollan. Ese es gusto de cada cliente. Hay gente que le pone bocadillo, hay otros que les ponen arequipe. Yo le pondría el arequipe o le pondría otra cosa, por ejemplo, una pastelera para unos croissants, pero ya cuando el croissant está listo. ¿Por qué? Porque hago lo mismo que con el patachú, con la boquilla y lo relleno. Es mucho más práctico. Me complico menos la vida. En cambio, el croissant cuando está crudo, es complicado meterle uno el arequipe y el bocadillo y las cosas. Entonces, mejor uno se espera que esté de cómo queda y por debajo le hace un huequito y le pone pastelera o le pone chantilly o le pone arequipe. Ya es gusto de cada uno. ¿Está Profe, claro pero hasta digamos ahí? hay un arequipe y un bocadillo que digamos son más duros, Sí, señor, que son los que, esos, porque digamos esos son, los que yo, señor, esos son los de panadería. sí, porque digamos donde yo trabajaba, allá digamos usaban era esos, sí, Sí, usaban claro. era esos, ese bocadillo y ese arequipe, y se rellenaba igualmente antes de meterlo a hornear. Sí, pero eso es, por ejemplo, cuando uno va a hacer roscones, o cuando va a hacer mojicones, o pan de yucas, o otras No, cosas. no, digamos el croissant, hacíamos el croissant y allá mismo se rellenaba así, digamos antes de meterlo cuando estaba crudo. Pero precisamente, pero porque ustedes tenían la facilidad de ese arequipe que viene para cortarlo como el bocadillo. Sí, pero Entonces, era ustedes durísimo. lo cortaban al gusto que querían, al tamaño que querían, y que al hacer el croissant no tenía ningún problema. En cambio, cuando uno tiene en la casa el arequipe normal, esto que es a lo último ya. Pero eso está bien, Ok, profe. es no quedarse quieto, ¿no? También eso hay que buscarle también la comba al palo, como dicen. Hay que no dejarse quedar. Mientras uno va agarrando experiencia y ya después va creciendo el negocio, entonces ya ven la necesidad de comprar el arequipe de panadería y el bocadillo de panadería. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que se ha hablado, muchachos? No, señor. No, profe. Angie pues está en el... No, profe. No tiene, Iván no tiene ninguna pregunta, Felipe. No, profe. Ya, Cristian, pues ya me aclaró lo del bocadillo y lo del arequipe. Pero, Hola, que llegué a la casa. Profe, tengo una pregunta. sí, Profe, bueno, pues yo no he podido mirar la receta, pero pues tengo una pregunta. La masa danesa tiene todo el mismo proceso tedioso que la del hojaldre, o sea, me refiero con que
que meterla al refrigerador, bueno, a la nevera por cierto tiempo. Y No, volverla a sacar. la danesa no requiere tanto porque uno la trabaja directo, porque como hay que dejarla leudar, porque como esa tiene levadura, entonces usted la trabaja directa, hace los dobleces, arma sus croissants y los deja leudar y luego sí hornear. Chicos, me quedan Lo- 3 minutos, 20 minutos, 3 minutos, 15 segundos de grabación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que hemos hablado? Me gustaría que si tienen la facilidad de hacerlos, háganlos. Esta semana que comienza, o sea, la tercera semana, viene batidos livianos. Se van a dar cuenta qué es un batido liviano porque hay un video. Mírenlos muy bien, analícelos y vean la diferencia del batido liviano y del batido pesado que fue cuando hicimos las tortas negras. Se van a dar cuenta de ese batido liviano y entonces nos vamos a dar cuenta que si hacemos el brazo de reina o con la misma placa que vamos a hacer el brazo de reina, podemos hacer con cortadores y los ponemos entre espacios rellenos de cualquier chantilly, pastelera, cualquier cosa, dentro de un molde. Luego lo desmoldamos. Entonces tenemos un buen petit four y podemos decorar. Y podemos ir pensando en el postre de fin del examen final, que son 10 texturas. ¿Sí? Donde ustedes ya pueden ir craneándose un buen postre y pues mirando a ver si Dios nos da la facilidad de hacer los talleres prácticos. Eso es muy interesante. Mientras tanto, Profesor, le iba a preguntar yo. no han Digamos dicho nada. que su merced que ha sabido nada, no No, han dicho nada. No han dicho. Tan pronto yo sepa, los primeros que se han enterado son ustedes. Pero hasta ahora no han dicho absolutamente nada, porque según el presidente, pues, lo que menos piensan levantar por ahora son los colegios y las universidades. Irán, pues, en partes es una cosa buena, en partes es una cosa mala, pero es que Colombia, o Bogotá más exactamente, en junio, julio, es que va a llegar al pico de contaminación. Ese es cuando más coronavirus va a haber. Ahorita está empezando, ahorita no hay nada. La gente cree que eso ya se acabó. Se van a dar cuenta de la mortandad tan tenaz. Pero bueno, tener paciencia a ver qué nos dicen, ¿no? Sin Toca aprender embargo, antes de que salgan los zombies. sí, ya esto se va a cortar en cualquier momento. No hay necesidad de hacer segundo video. Nos vemos la semana entrante y espero las tareas, por